What you observe observes you. Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entrando en libertad y saliendo de libertad, la mente cuántica, el podcast de Vincent Claro. Hoy volvemos a un tema del cual hay 3 podcasts dedicados exclusivamente a él. La ley de la atracción, el Kybalion y la ley de la atracción, de acuerdo a ese Kybalion escrito por William Walker Atkinson. En los podcasts no solamente hablamos de William Walker Atkinson, que en realidad fue como alguien que destapó la cajita de los truenos a finales del principios del siglo XX, sino que nos vamos al origen, y el origen es siempre Hermes Trismegisto. Hoy volvemos a la ley de la atracción, en realidad, y lo hacemos con las 7 leyes universales. Y le he cambiado el título de los anteriores, que por cierto hay muchos, y lo he etiquetado el manual prohibido para entender la realidad, el Kybalion real. Os pongo los enlaces a esos 3 podcasts. El especial sobre la ley de la atracción, que tiene 12 episodios. Al podcast del Kybalion y la ley de la atracción, que tiene 10 episodios. Y al principal de todos, que es el podcast de la ley de la atracción, que tiene 55. Todos los temas para convertirnos en verdaderos expertos de la ley de la atracción. Dicho esto, queridos amigos, entramos. No vivimos en un mundo caótico. Repito, no, vivimos en un mundo caótico. Vivimos en un mundo incomprendido. Lo que solemos llamar azar, destino, suerte o incluso voluntad divina no es más que el nombre que damos a aquello que no sabemos leer. Y el ser humano, desde que tiene memoria, ha intuido que la realidad no es arbitraria, que existe un orden, una coherencia profunda, una lógica silenciosa que no se impone, pero que siempre está operando. A ese intento de leer la estructura invisible del mundo lo llamamos de forma amplia, repito, a ese intento de leer la estructura invisible del mundo lo llamamos de forma amplia hermetismo. No como religión, no como doctrina, no como sistema de creencias, sino como una forma de observación radical de la realidad. Cuando hoy se habla de los 7 principios herméticos, casi siempre se hace desde la superficie. Frases breves, interpretaciones mágicas, promesas de poder personal o una lectura ingenua que convierte leyes de comprensión en herramientas de deseo. Sin embargo, esos principios, tal como los conocemos, no aparecen formulados así en los textos herméticos antiguos, como el Corpus Hermético, sino que fueron sistematizados en una obra moderna, el Kybalion, publicada a comienzos del siglo XX. Y aquí aparece la primera clave esencial de este trabajo, de este audio de hoy. La verdad de los principios herméticos no depende de su antigüedad, sino de su capacidad de describir cómo funciona la experiencia. No importa si fueron escritos hace 2000 años o hace 100. Lo importante en sí es si al observar tu vida, tu cuerpo, tu mente y tu relación con el mundo, reconoces que lo que describen está ocurriendo ahora mismo. Este audio no es una exaltación del misterio, es una desactivación del malentendido.
Porque los principios herméticos no fueron concebidos para crear realidad, sino para dejar de luchar contra ella. No prometen poder, ofrecen algo mucho más incómodo y a la vez mucho más liberador, lucidez, pero han sido utilizados para crear poder. Incluso para, esta palabra que a mí ya me inflama, literalmente, empoderarnos. Vamos, para hacernos gilipollas por el uso de las herramientas, básicamente. Me refiero a esto de la ley de la vibración, la abundancia, las leyes universales. Es como las leemos y por eso hay tanta fascinación. Y digo lucidez. Lucidez para ver que la realidad no responde a caprichos sino a estructuras. Lucidez para entender que lo que vives no te ocurre a ti sino a través de ti. Lucidez para comprender que no estás separado del mundo que observas, pero tampoco eres su amo. El otro día, en el audio de las moléculas de la emoción de Kanban Sper, alguien pone un comentario, estaba enajenado, enojado, enajenado. Estaba putadísimo porque no se hablaba de espiritualidad. Hablaba de ignorancia porque se hablaba de ciencia y se sofocaba por la falta de espiritualidad. Bueno, la hoguera. Y yo no entiendo, sinceramente, no me cabe cómo alguien se puede calentar, enervar. Bueno, sí que lo entiendo, la verdad. Porque he estado conviviendo con mucha gente de esa durante mucho tiempo. Bueno, desde que iba al colegio. Entonces, bueno, no es que lo entienda, pero sé de qué va la película. Entonces, estos poderes ocultos de la espiritualidad. Sois unos ignorantes, es todo espiritualidad. Cuando ni siquiera se hace una pregunta acerca de qué cojones es la espiritualidad. Volvemos al camino de las leyes universales, que siempre han aparecido como escondidas para unos cuantos, un secreto. Todos andamos buscando todo el tiempo, la receta mágica del arconte para tener materia, dinero, control, sexo, como no, bajo nuestro mando. Básicamente la esencia de las novelas fundamentales, lo contaba Borges, Poder, Sexo. Básicamente es lo que se hace en el marketing desde hace muchos años, básicamente es el neuromarketing, básicamente es un poquito de animalia, lo básico. Pues el ser humano, desde que existen estos textos, desde ese renacimiento en el siglo XX, a través de William Walker Atkinson, el Kybalion, ha utilizado esto con ese fin detrás. Decimos que no, pero sí. Luego de algunos casos se cabreaban. Es que tú has dicho, no me refiero a mí, que tú has dicho y has prometido que usando estos decretos, entendiendo estas 7 leyes universales, yo voy a conseguir. Bueno, el pastor, como dicen, se olvidó de sus ovejas. Cada uno de los 7 principios describe un aspecto del funcionamiento de la experiencia, no como teoría abstracta, sino como dinámica viva. No hablan de lo que debería ser, sino de lo que ya está siendo, tanto si lo reconoces como si no. Y hay algo fundamental que conviene dejar claro desde el inicio. Estos principios no sirven para escapar del dolor, no sirven para evitar el conflicto, no sirven para vibrar alto todo el tiempo, ni para construir una identidad espiritual más refinada. Sirven para entender por qué el dolor aparece, por qué el conflicto se repite, por qué la mente oscila, por qué la vida tiene ciclos, por qué el control fracasa y por qué cuando se comprende la estructura, la resistencia empieza a caer sola. A lo largo de este audio voy a ir recorriendo uno
a uno los 7 principios, siempre desde el mismo eje. ¿Qué describe realmente cada principio? ¿Qué interpretaciones comunes lo distorsionaron? ¿Cómo se manifiesta en la experiencia cotidiana? ¿Y qué ocurre cuando deja de ser una idea y se vuelve comprensión vivida? No necesitas creer en nada de lo que vas a escuchar. Solo necesitas escuchar como quien observa, no como quien acumula conocimiento. Porque cuando esos principios se comprenden de verdad, sucede algo paradójico. No te sientes más especial, no te sientes más poderoso, no te sientes más elevado. Te sientes más sencillo, más claro, menos dividido. Y desde ahí la realidad ya no se vive como una lucha constante, sino como un movimiento que puede ser entendido, acompañado y, en cierto modo, habitado con inteligencia. Dicho esto, comenzamos por el primero. No porque sea más importante, sino porque sin él los demás no pueden ser entendidos. Principio 1. Mentalismo. El todo es mente. Y por eso, como el todo es mente, por eso casi todo el mundo hemos entendido este principio mal. Cuando se dice el todo es mente, la mayoría de personas escucha una promesa. Entonces, si lo pienso con fuerza, lo creo. Y ahí empieza el error. Porque ese reflejo inmediato, convertir el principio en una herramienta para obtener, nace exactamente del mismo lugar que el hermetismo intenta desactivar. La mente que quiere controlar la realidad para protegerse de la incertidumbre. El mentalismo no es una varita, es una lupa. No está diseñado para darte poder, sino para devolverte al hecho más radical que solemos olvidar. Tú no vives en el mundo, vives en tu experiencia del mundo. Y esa experiencia está hecha de percepción, de interpretación, de memoria, de emoción, de lenguaje y de atención, es decir, de mente. Fijaros que de mente, de espacio, mente, y de mente no significan lo mismo, pero tienen relación. Bueno, una anécdota. No sé si alguno lo capta. Podemos llegar a ser muchas veces unos dementes de mente. Esto no significa que la materia no exista de forma simplona. Significa algo mucho más fino. Que todo lo que llamas realidad llega a ti filtrado, organizado y convertido en sentido dentro de un campo consciente. La mesa, el cuerpo, el tiempo, el sonido, el otro, todo eso, tal como lo conoces, aparece como fenómeno vivido. No tienes acceso a lo real sin el puente de la experiencia. Y la experiencia no es un objeto, es un proceso, es movimiento interior, es mente en acción. Por eso este principio es el primero, porque antes de hablar de vibración, polaridad o causa-efecto, hay que ver esto con honestidad. Lo que más determina tu vida no es lo que ocurre, sino cómo se forma dentro de ti lo que ocurre. Ahora bien, cuando los hermetistas usan la palabra mente, no están hablando solo del pensamiento discursivo, ese ruido de frases internas. Están apuntando a algo más amplio. El campo que hace posible que haya experiencia, el medio en el que se presentan percepciones, emociones, ideas, imágenes, intuiciones y también el sentido de yo. En otras palabras, mente no es pensar. Mente es el espacio vivo donde todo aparece. Y ese matiz es crucial, porque si reduces mentalismo a pensamiento positivo, lo destrozas. El mentalismo no te invita a decorar tu mente con frases bonitas, te invita a comprender que tu vida
tal como la vives, es inseparable del modo en que tu conciencia la organiza. Piénsalo en un ejemplo cotidiano, directo. Dos personas reciben la misma frase. A una le resbala, a la otra la atraviesa como un cuchillo. ¿Qué ha cambiado? No el estímulo. Ha cambiado el mundo interior donde ese estímulo cae. Ahí aparece el mentalismo de forma brutalmente evidente. Tu realidad emocional no está en el hecho, está en la interpretación automática que tu mente fabrica al instante. Esto no me cansaré de repetirlo a vosotros y a mí. A vosotros me refiero a los que escucháis. Y a mí, mucho. Esto es vital. La atención para lo que tienes que tener atención. Lo demás, ni caso. Ni caso. El otro día hablaba de basar, ¿no? Al que le di manteca, porque hay cosas que digo, bueno, esta al final es una institución. Pero cierto. De hecho, la compartí con una amiga una parte de un vídeo. Brutal acerca de esto. Brutal. Así. Y este ejemplo de la frase es cierto. Dos personas, la misma frase. Un hecho, lo que tú quieras. A mí me ha pasado mucho estas semanas, pero mucho esto. A una le resbala, a la otra la atraviesa como un cuchillo. ¿Qué ha cambiado? No el estímulo. Ha cambiado el mundo interior donde ese estímulo cae. Ahí aparece el mentalismo de forma brutalmente evidente. Tu realidad emocional no está en el hecho, está en la interpretación automática que tu mente fabrica al instante. Y esa interpretación no es neutral, viene de tu biografía, de tus heridas, de tus sensaciones, de tus miedos, de tus expectativas, de tu necesidad de aprobación, de tu historia corporal. La misma escena externa se convierte en dos mundos internos distintos. Eso es mentalismo en la práctica. La realidad, como experiencia, es un producto de mente. Y eso cuando se vive, por ejemplo, en pareja o en equipo, como queráis, imaginaros lo que es. Porque si hay personas que todo les molesta y otras personas que no les molesta. Y lo que he contado es muy básico, puede ser más complejo. La experiencia de uno le lleva a eso, la experiencia del otro le lleva a esto. Y los dos pueden ser dos descerebrados, ¿no? O 1000 descerebrados, porque en realidad hay una insensibilidad hacia el otro y hacia uno. Puede existir. Esto no es cómo no reacciona si eres bueno, no va así. Ni mi idea ha sido contarlo así, pero recurro a estos ejemplitos básicos para que nos aclaremos, entendamos. Y ahí aparece una de las ideas más potentes. Si tu realidad se forma en mente, entonces el lugar más profundo de cambio no es la acción frenética hacia afuera, sino la transformación del observador. No el observador como personaje espiritual. Esto se lo dedico a ese que se puso nervioso, sino como estructura interna. El patrón con el que miras. Porque el patrón con el que miras decide qué ves, qué exageras, qué ignoras, qué temes, qué deseas, qué conviertes en amenaza, qué conviertes en destino. Así que cuando este principio se comprende de verdad, deja de ser una frase metafísica y se convierte en un diagnóstico. Gran parte de tu sufrimiento no viene de la vida, viene del modo en que tu mente insiste en leer la vida. Pero no confundamos esto con culparte. El mentalismo no es acusación. Del tipo, todo es tu culpa. Es una liberación. Si la experiencia se forma en ti, entonces hay una posibilidad real de salir del automatismo. Y salir del automatismo no significa controlar más, sino ver con más claridad. La mente reactiva funciona como un espejo deformante. Anticipa, interpreta, compara, se defiende. El hermetismo, cuando es lúcido, no te pide fe. No te pide fe. Te pide observación. Te pide que mires cómo se fabrica tu mundo interior. Porque cuando ves el mecanismo, la identificación se afloja. Y cuando la identificación se afloja, aparece algo nuevo. Una inteligencia más silenciosa, menos personal, menos ansiosa por imponer.
Aquí es donde conviene desmontar una segunda confusión. El todo es mente. No significa que tu mente personal sea Dios. No significa que tu ego, sea el creador del universo. Ese es el delirio moderno. Convertir un principio de comprensión en un trofeo narcisista. El mentalismo, en su lectura más seria, apunta a que la realidad, en su fundamento, es inteligible como mente, como conciencia, como principio organizador. Por eso no equivale a decir: yo, Vicente, con mi pensamiento, soy el amo de los eventos. Lo que sí equivale a decir es esto: tu experiencia del universo ocurre dentro del campo de conciencia y tu experiencia de ti mismo también. Por lo tanto, el yo que intenta controlar la vida es también un fenómeno mental. Es decir, el controlador forma parte del mismo teatro que pretende dirigir. Y eso es una bomba cuando se entiende sin romanticismo, porque entonces se abre una pregunta que cambia el juego. Si el yo que sufre, que teme, que exige, que se proyecta hacia el futuro, es una construcción mental, ¿qué queda cuando se observa sin identificarse? No hablo de negar la personalidad o de volverse frío, hablo de algo más preciso: dejar de vivir hipnotizado por el narrador. Esa voz interior que convierte todo en historia. Me hicieron, me van a hacer, no voy a poder, esto significa que... El narrador no es malvado, es automático. Pero tu vida se vuelve pequeña cuando confundes esa voz con la realidad. Por eso, al entrar de lleno en el mentalismo, el primer trabajo real no es manifestar, sino distinguir realidad de relato. Porque si no, vamos a manifestar, pues eso es lo que queremos manifestar, sin saber que estamos manifestando eso, porque el fondo, esa atención, la conciencia de tu vibración, es el que manda. Repito porque es brutal esta frase. Por eso, al entrar de lleno en el mentalismo, el primer trabajo real no es manifestar. Cuando nosotros siempre hemos pensado, lo primero es manifestar. Hay que manifestar. La mente positiva, hay que manifestar manifestando. Y ya os aseguro que manifestando, manifestamos todos los días y muchísimas veces, todo el tiempo. Sino distinguir realidad de relato. Y eso se hace en lo cotidiano. Sin incienso y sin teatro. Se hace cuando notas cómo tu mente convierte un mensaje en humillación. Se hace cuando notas cómo una mirada ajena se transforma en juicio interno. Se hace cuando notas cómo el futuro se vuelve amenaza en tu pecho antes de que exista. Se hace cuando descubres que el miedo no está ahí afuera, sino en una película interna repetida 1000 veces. Esa película es mente. Tu cuerpo la cree. Tu vida la obedece. Y tú la llamas realidad. Y ahora viene el giro más útil. Si la mente fabrica experiencia, entonces la atención, lo que sostienes, es un acto creador de realidad vivida, no como magia, sino como arquitectura. Aquello en lo que vuelves una y otra vez con tu foco, crece en tu mundo. Si vuelves una y otra vez al agravio, crece el agravio. Si vuelves una y otra vez a la comparación, crece la inferioridad o la soberbia. Si vuelves una y otra vez a la amenaza, crece el estado de supervivencia. Y fíjate, aquí el mentalismo se une con algo que tú ya trabajas desde hace tiempo, con claridad extrema. La atención como vibración organizadora. Y digo tú, refiriéndome a todos vosotros que escucháis el canal. No porque el universo te premie, sino porque tu sistema nervioso, tu percepción y tu conducta se reorganizan alrededor de aquello que tu mente considera central. Lo central se vuelve mundo. Y sin embargo, y esto es lo que lo hace más profundo, el mentalismo no termina en elige pensar mejor. Porque elegir pensar mejor
sigue siendo muchas veces el mismo esfuerzo del ego por limpiarse a sí mismo. El mentalismo más fino te lleva a otra dirección, no mejorar el pensamiento, sino ver al pensador, ver la raíz del movimiento mental, ver la necesidad de certeza, ver la dependencia de control, ver el deseo de seguridad. Cuando eso se ve de verdad, ocurre algo que no es conceptual. La mente se aquieta por un instante, no por fuerza, sino por comprensión. Y en ese instante aparece una calidad distinta de conciencia, más abierta, más simple, más real. No es euforia, es claridad. Cuando estás en silencio, de verdad, no callado, sino silencio por dentro, la realidad no desaparece, al contrario, se vuelve más intensa, más precisa, menos filtrada por opinión. Eso demuestra que mente no es solo pensamiento. Mente es el campo de conciencia que puedes estar o que puede estar nublado o despejado. El mentalismo entonces es la invitación a reconocer que tu vida depende del estado de ese campo. Un campo reactivo crea una vida reactiva. Un campo lúcido crea una vida más libre, aunque el mundo externo no cambie de inmediato. Y aquí está la afirmación más importante del principio 1. Todavía estamos en el principio 1, amigos. Estamos despojando de la caspita. Dicho sin adornos, la libertad empieza cuando dejas de confundir lo que aparece en tu mente con lo que eres. Porque mientras confundes pensamiento con identidad, emoción con verdad, memoria con destino, percepción con realidad absoluta, vives como prisionero de tu propio mecanismo. En cambio, cuando reconoces la mente como el medio donde aparecen los fenómenos, y reconoces que tú puedes observar esos fenómenos, se abre una distancia interior. Y esa distancia no es frialdad, es espacio. Es un espacio donde ya no reaccionas con la misma compulsión, donde puedes elegir, donde puedes respirar antes de responder, donde puedes no alimentar la historia. Así se traduce el lenguaje cotidiano. El mentalismo, para llevarlo a lo cotidiano, es darte cuenta de que has vivido años dentro de una sala de espejos creyendo que era el mundo. Y un día, por un instante, te giras y ves la estructura del espejo y no destruyes el espejo, no lo niegas, pero dejas de estar hipnotizado. Y ese solo gesto, ver la estructura, es el inicio de otro tipo de vida. Esto es fuerte, para mí es fuerte, porque recuerdo en unos años atrás, que coincidió con el COVID y todas estas cosas, COVID, divorcio, boing, explosión total. No destruyes el espejo. Y un día, por un instante, te giras y ves la estructura del espejo. No destruyes el espejo, no lo niegas, pero dejas de estar hipnotizado. Bueno, y me hace acordar los momentos, yo diría que más duros, en realidad son los de gran enseñanza, donde el cuerpo, la mente, esa mente de espejos se revelaba y lo que quería era destruir el espejo, negar, poder borrar todo lo que en mi mente tenía como gran drama. ¿Cómo quería borrarlo? Madre, qué fuerte. Esos sí que eran miedos. Fíjate, eran todos miedos mentales. Ni eran reales, ni pasaba nada. No pasaba nada. Me acuerdo que era una época de invierno, así como de ahora, ¿no? Y me iba a las 4 o 5 de la mañana con la bicicleta, con un frío que hacía, se me congelaban las manos y aplicaba, de alguna manera, para distraer mi mente, iba en la bicicleta para hacer un poco de deporte, hacía mantras, repetía mantras y a la vez el frío hacía que las manos se me congelaran y ese gesto, ese acto de sentir frío, dolor en las manos, mirad lo que digo, calmaba de alguna manera ese terror mental, qué cosa. No, era todo, un conjunto, un paquete. Aquí con este audio hoy lo he visto. En el próximo bloque pasamos al principio segundo. Pero vamos a hacer dos cosas. Primero, conectaremos este principio con el segundo, que es el de correspondencia.
para que se entienda por qué lo interior y lo exterior no son dos mundos separados, sino dos niveles de un mismo proceso. Y después entraremos en una herramienta de comprensión muy concreta. Cómo detectar en tiempo real cuando tu mente está creando una realidad reactiva y cómo volver al centro sin esfuerzo ni espiritualidad impostada. Solo con atención, con movimiento interno y con silencio. Así que pasamos al segundo principio, en una forma integrada, que es el principio de correspondencia. Venimos del mentalismo. Entonces, del mentalismo a la correspondencia. Cómo lo interior y lo exterior dejan de ser dos mundos. Cuando el principio de mentalismo se comprende con cierta honestidad, aparece una pregunta inevitable. Si la experiencia se forma en la mente, ¿qué relación guarda entonces con el mundo exterior? ¿Es el mundo una ilusión? ¿Es todo subjetivo? ¿Cada cual vive en su burbuja sin conexión real? Aquí es donde muchas explicaciones fallan por exceso de simplificación. Aquí es donde el segundo principio, la correspondencia, no añade algo nuevo, sino que ordena lo que ya se ha visto. Porque el error habitual es creer que el mentalismo encierra a la persona en su interior, como si la mente fuese una cárcel privada. Y ocurre exactamente lo contrario. Cuando se entiende bien, el mentalismo abre la comprensión hacia una realidad compartida, estructurada y coherente. La correspondencia no dice que todo esté en tu cabeza. Dice algo mucho más preciso. Lo que ocurre fuera y lo que ocurre dentro obedecen a las mismas dinámicas, aunque se expresen en niveles distintos. No son idénticos, pero sí homólogos. No son copias, pero sí reflejos funcionales. Por eso la fórmula como es arriba, es abajo, no debe leerse como poesía ni como magia simpática, sino como una afirmación estructural. La realidad no está fragmentada en compartimentos inconexos. Vamos despacio, porque este punto es importante, es delicado y es decisivo. Como es arriba, es abajo. Cuando tú observas una situación externa, una conversación, una pérdida, una oportunidad, una amenaza, no te limites a recibir datos. Tu sistema entero entra en juego: memoria, emoción, cuerpo, expectativas, lenguaje, identidad. Eso genera un mundo interno. Ahora bien, ese mundo interno no es arbitrario, no aparece de la nada. Está moderado por tu historia, sí, pero también por las condiciones reales del entorno. De esto hablé el otro día, impactan muchísimo. Por eso no es correcto decir todo es subjetivo, como si cada uno viviera en una fantasía cerrada. Tampoco es correcto decir la realidad es objetiva y tú solo la distorsionas. Ambas posturas son incompletas o están incompletas. De esto hablaba el otro día Bruce Lipton. En el audio que hice sobre los 90 mentes que hablan de la conciencia. La correspondencia introduce una tercera vía. La realidad se expresa en capas y cada capa mantiene coherencia con las demás. El evento externo tiene una estructura, tu respuesta interna también, y ambas estructuras dialogan. Cuando hay conflicto constante fuera, suele haber conflicto no resuelto dentro. Cuando hay caos emocional dentro, suele haber entornos que lo activan o lo amplifican. No porque el universo te castigue, sino porque los mismos patrones buscan expresarse donde pueden. Un ejemplo simple y cotidiano. Una persona vive permanentemente a la defensiva. No porque el mundo sea objetivamente hostil todo el tiempo, sino porque su sistema interno interpreta ambigüedad como amenaza. Esa interpretación provoca tensión corporal, respuestas bruscas, rigidez. ¿Qué ocurre entonces? El entorno responde. Las relaciones se tensan, aparecen conflictos reales y la persona concluye: ¿ves? El mundo es agresivo. Correspondencia en acción. No magia, dinámica. El patrón interno encuentra su espejo externo.
No porque el mundo lea la mente, sino porque las conductas y percepciones crean contextos. Aquí conviene subrayar algo esencial. La correspondencia no es culpabilización. No dice todo lo malo te pasa porque tú lo creas, ¿no? Hoy en día se maneja esto como... Vamos, hay gente que maneja el concepto este de karma, que es acojonante. No, verás lo que le pasa a ese. ¿Tú qué sabes? No dice todo lo malo te pasa porque tú lo creas. Dice algo más incómodo y más honesto. Los patrones que no se ven tienden a repetirse, dentro y fuera. Repito, los patrones que no se ven, que no vemos, tienden a repetirse dentro y fuera. Y mientras no se vean, parecen destino. Cuando se ven, empiezan a perder fuerza, porque la conciencia introduce variación, y donde hay variación hay libertad. Este punto conecta directamente con la línea de trabajo sobre la atención, porque la atención es el puente operativo entre mentalismo y correspondencia. Aquello a lo que prestas atención no solo se intensifica en tu interior, organiza tu interacción con el entorno. Si tu atención está secuestrada por el miedo, tus decisiones, gestos y silencios estarán impregnados de miedo. El mundo que emerge, no el universo entero, sino tu mundo vivido, se reorganiza alrededor de esa vibración. No es metafísica, es neurobiología, psicología relacional y experiencia directa. Y ahora viene un matiz que casi nadie explica bien. La correspondencia no implica control. No significa que puedas diseñar la realidad externa a voluntad. Significa que no puedes separar lo que eres por dentro de lo que experimentas por fuera. Esto desmonta tanto el pensamiento mágico como el materialismo rígido. No eres un creador omnipotente, pero tampoco una víctima pasiva. Eres un nodo, mejor dicho, consciente dentro de un sistema vivo. Y ese sistema responde no a tus deseos, sino a tus patrones sostenidos. Cuando esto se aprende, algo se recoloca profundamente. Deja de tener sentido luchar contra el mundo como si fuese un enemigo externo. Y deja de tener sentido culparte por todo lo que ocurre. La pregunta cambia. Ya no es ¿por qué me pasa esto? Ni cómo lo evito. La pregunta se vuelve más precisa. ¿Qué patrón se está expresando aquí y cómo lo estoy alimentando sin darme cuenta? Y aquí es donde la correspondencia se vuelve práctica, no filosófica, porque empiezas a detectar señales, no como superstición, sino como lectura de proceso. Repeticiones, bloqueos, reacciones desproporcionadas, escenarios que cambian de forma pero no de fondo. Todo eso no son mensajes del universo, son ecos de estructuras no vistas. Y cuando antes se vean, menos necesidad tienen de gritar. Un punto clave para el audio, y esto es importante, es dejar claro que la correspondencia no te pide que mires hacia adentro escapando del mundo, te pide que mires la relación, el punto de contacto, el instante donde una situación externa activa una reacción interna automática. Ahí está el trabajo real, no en meditar horas para evadirte, sino en observar, en caliente, cómo se fabrica tu experiencia. Vamos, a tiempo real. Ahí el hermetismo se vuelve brutalmente moderno y cotidiano. Porque cuando ves ese punto de contacto, sucede algo muy concreto. Dejas de añadir energía al patrón. No porque te obligues, sino porque lo ves. Y cuando un patrón no recibe energía, pierde fuerza. El entorno comienza a responder de otro modo. No de forma milagrosa, pero sí progresiva. Cambian tus decisiones, cambia tu entorno, cambia tu presencia y el mundo, que no es tonto, responde a esa nueva configuración. En ese sentido, la correspondencia no es una ley mística, sino una ley de coherencia. Lo incoherente genera fricción, lo coherente genera fluidez, no porque todo sea fácil, sino porque deja de haber guerra interna. Y cuando no hay guerra interna, incluso los conflictos externos se atraviesan de otra manera, con más claridad, con menos drama añadido, con más silencio operativo. Y aquí
Lo que podemos hacer ahora mismo es cerrar con una frase que resume la integración de ambos principios y el romanticismo, el mentalismo y la correspondencia. No es que el mundo refleje tus pensamientos, es que tu modo de estar en el mundo determina qué mundo emerges. En el siguiente bloque, vamos al siguiente principio, que es el principio de vibración, mentalismo, correspondencia, vibración, son potentísimos, a mí me fascina, siempre me fascina esto, pero no desde frases tipo todo es energía, sino desde algo mucho más concreto. ¿Cómo el movimiento interno, emocional, atencional y corporal determina la calidad de tu experiencia y por qué resistir ese movimiento es la raíz de gran parte del sufrimiento humano? Principio 3, la vibración. En el tercer principio, importantísimo, del cual en el canal hablo constantemente, viene de la correspondencia y viene del mentalismo. Para mí estos tres principios son pilares. En el principio 3 de la vibración podemos empezar diciendo que nada está inmóvil. El movimiento interno decide cómo vives. Cuando se escucha por primera vez que todo vibra, la mente suele irse a imágenes abstractas, a palabras grandilocuentes, a una idea difusa de energía flotando en el universo. Y una vez más, ahí se pierde lo esencial. Nos vamos a los márgenes de la vida, a los márgenes de todo. El principio de vibración no es una metáfora poética ni una invitación a sentirse bien. Es una constatación directa. Nada de lo que existe es estático. Y nada de lo que vives permanece igual de un instante a otro. Todo está en proceso. Todo está ocurriendo. Y ese movimiento no es solo físico, es emocional, es mental, es atencional, es corporal. La clave para entender este principio es abandonar la idea de cosas y empezar a ver procesos. No eres una identidad fija que de vez en cuando siente algo. Eres un flujo continuo de estados que cambian, se intensifican, se debilitan, se transforman. Incluso aquello que llamas yo no es una entidad sólida, sino una configuración momentánea de sensaciones, pensamientos, memorias y expectativas. Si queréis una referencia a lo que estoy contando, os leéis el I Ching, el libro. Ese de los epigramas que jugamos con las monedas o con barritas. El problema no es que eso ocurra. El problema aparece cuando intentas fijar el flujo, cuando quieres detener el movimiento para sentirte seguro. Aquí el principio se vuelve profundamente humano, porque gran parte del sufrimiento no nace del dolor en sí, sino de la resistencia al movimiento natural de la experiencia. Una emoción aparece, es movimiento, el cuerpo reacciona, es movimiento, la mente interpreta, es movimiento. Pero tú, en lugar de permitir ese proceso, intentas frenarlo, controlarlo, etiquetarlo, expulsarlo o incluso a veces tratar de ignorarlo. Y al hacerlo, conviertes un flujo transitorio en un estado persistente. Eso es vibración resistida. Y la vibración resistida se convierte en tensión. Vamos a pensarlo un poquito más esto. Una emoción que se permite recorrer su ciclo aparece, se intensifica, se expresa y se disuelve. Esto lo habréis sabido, lo sabéis, lo conocéis, porque incluso por la noche le has tenido un calentón, se intensifica el calentón, has expresado el calentón, has ido a la cama, al día siguiente no existe. En cambio, una emoción que se juzga, se reprime o se rumia mentalmente, se cronifica. No porque sea más fuerte, sino porque le has quitado el movimiento natural. El principio de vibración no dice siente en positivo, dice algo mucho más sobrio, permite el movimiento. Porque lo que no se mueve se estanca y lo que se estanca duele. Dirás o diréis, hostias, entonces lo que me venga lo saco. No, lo que te venga lo entiendes. Y es que el secreto es qué haces con eso. Porque claro, tú
Tú te puedes ir calentito a la camita, ¿eh? Ha habido una emoción, se te ha ido el traque, te has levantado y dices, pues no pasa nada, ya se ha pasado, esto lo hacemos, ¿eh? Y claro, el otro, la otra, lo que sea, te está esperando. Dice, amigo, ayer, ¿qué pasó? Ay, y tú pensabas que se te había olvidado y que ya todo el mundo había olvidado. No, no vale esto, ¿eh? Para nada. Aquí conviene otra vez desmontar algo. Vibrar alto no significa estar alegre todo el tiempo. Significa no estar bloqueado, no estar tomar la actitud de a mí no me afecta nada. Muy esto de secta religiosa. Esto aparece mucho en el mundo. Yo lo que más lo vi fue en el mundo religioso y luego en el mundo meditativo. Repito, vibrar alto, no es que tú vibras, no significa estar alegre todo el tiempo. Esto ya no nos mola. No molar esto, no molar nada. Pues esto es. Significa no estar bloqueado. Una tristeza sentida plenamente puede ser una vibración limpia, viva e integrada. Una alegría forzada puede ser una vibración tensa, artificial, sostenida por miedo a caer. El criterio no es el color de la emoción, sino su capacidad de fluir. Donde hay flujo hay vida, donde hay rigidez hay desgaste. Este principio se entiende mejor aún cuando lo llevamos al cuerpo. El cuerpo es el lugar donde la vibración se vuelve innegable. Observa cómo una preocupación se traduce en presión, en contracción de abdomen, de pecho, de respiración. Eso no es psicológico en el sentido trivial, es vibración somática, es energía en movimiento o en bloqueo. Y fíjate en algo importante, no hace falta que creas en nada para notarlo, basta con prestar atención, el cuerpo nunca miente. Repito, el cuerpo nunca miente. ¿Sobre qué no miente? No miente sobre el estado vibratorio interno. La mente sí. Ya que aparece un punto crucial que conecta con todo lo que hemos hecho hasta ahora. La atención. La atención regula la vibración. Aquello a lo que atiendes, lo intensificas. Aquello que observas sin interferir, lo liberas. No porque lo elimines, sino porque permites que complete su movimiento. La atención tensa fija la vibración. La atención abierta la deja pasar. Por eso, cuando intentas controlar una emoción, suele empeorar. Y cuando la observas con presencia, suele transformarse sola. Este principio también explica por qué el cambio real no suele ser inmediato. Esta ansiedad que tenemos, ya llevo 2 semanas tomándome esto, ya debo de sentirme mejor. No, porque preguntamos así, no lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Puede ser que sí, puede ser que no. No lo sé, yo no te puedo dar 2 meses, 3 meses, no, yo sé lo que yo he hecho. Y me sigue pasando todavía. Y hace de esto 3 años o 2 años ya. Por ejemplo, con la psilocibina. Entonces, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres, el manual? Para saltártelo, aprenderte y decir, ya está, ya he llegado 1 mes, ya he llegado, he hecho el curso de vibración 1 mes, ya he llegado. Me jodas, chico. La vibración no salta de un extremo a otro sin transición. Se desplaza, se modula, se ajusta. Cuando alguien quiere cambiar de vida de golpe, sin atender a su estado vibratorio interno, se frustra. Porque el cuerpo, la mente y el sistema nervioso siguen oscilando en patrones antiguos. El hermetismo aquí es realista. No fuerces el salto. Acompaña el movimiento. El cambio auténtico es un reajuste progresivo de vibración, un acto heroico. Por eso también en El camino del héroe de Joseph Campbell, ahí podemos intervenir, porque el título está fantástico, El camino del héroe. Somos unos héroes, vale, bien, si te sirve, mientras que tengas claro de qué estás hablando, está perfecto. Ahora, si te crees ya el héroe, ahí ya estamos cambiando. Bueno, no estamos cambiando nada, seguimos igual. Y ahora viene una de las ideas más liberadoras. No eres responsable de que una vibración aparezca, pero sí eres responsable, yo soy responsable de cómo me relaciono
con ella. Lo repito, no eres responsable de que una vibración aparezca, pero sí lo eres de cómo te relacionas con ella. No eliges que surja el miedo, la tristeza o la rabia, pero sí puedes elegir si te identificas con ese estado, si lo dramatizas, si lo repites o si lo atraviesas con conciencia. Esa elección, a veces mínima, a veces apenas perceptible, cambia por completo la experiencia. No elimina el movimiento, pero lo vuelve inteligente. Aquí puedes, si quieres, verte reflejado en un ejemplo cotidiano. Cuando estás totalmente presente en una actividad, caminar, escuchar, crear, no quiere decir que caminar, escuchar, crear te hagan estar presente. Yo, por ejemplo, me gusta nadar, pero cuando nado me explota la cabeza. No hay manera. No significa nada. Igual que meditar no significa nada. ¿Ok? Nada. Estar presente es estar presente. El hecho de hacer un ejercicio, lo que sea, caminar, meditar, escuchar, crear, saltar, lo que tú quieras, no significa nada. Significa que estás haciendo eso, nada más. Cuando estás totalmente presente en una actividad, la vibración se armoniza sola. No porque pienses en positivo. De hecho, pensar en positivo es no estar presente, para que lo entendáis. Y pensar en negativo es lo mismo, no estar presente. Sino porque dejas de interferir. Prefiero pensar en positivo como un pollo sin cabeza. La interferencia es la mente comentando, anticipando y juzgando. El silencio no es ausencia de sonido, es ausencia de fricción interna. Y donde hay menos fricción, la vibración se ordena. Este principio también desmonta otra ilusión moderna, la idea de estabilidad permanente. Es lo que queremos, todo el tiempo. Ya está, para siempre. La vida no es estable. La estabilidad es una sensación momentánea de coherencia dentro del cambio. Cuando intentas convertirlo en estado fijo, te vuelves rígido. El hermetismo no busca inmovilidad, busca equilibrio dinámico. Como el cuerpo, no estás quieto, estás compensando micromovimientos todo el tiempo. Eso es vivir, eso es vibrar con inteligencia. El problema no es que tu vida cambie, el problema es que tú intentas no cambiar con ella. Cuando se comprende el principio de vibración, muchas luchas internas se suavizan. No desaparecen los desafíos, pero dejan de vivirse como anomalías. La ansiedad se entiende como aceleración vibratoria, la depresión como colapso o bloqueo del movimiento, el estrés como desajuste rítmico. Y al entenderlo así, la pregunta deja de ser ¿cómo lo quito? Y se convierte en ¿qué movimiento estoy impidiendo? Eso nos lleva de forma natural al siguiente principio, que es el de la polaridad. Porque si todo vibra, si todo se mueve, entonces ese movimiento no es caótico, tiene direcciones, tiene extremos, tiene péndulos, polos, tiene tensiones, tiene continuos. Y ahí entramos en el principio de polaridad, donde entenderemos por qué lo que más rechazas suele ser lo que más te atrapa. Y por qué integrar no es rendirse, sino recuperar amplitud. Nos vamos al principio cuarto, la polaridad. Los opuestos no se combaten, se comprenden como extremos de lo mismo. Yo recomiendo, lo he hecho ya varias veces, el libro de Transurfing, de Vadim Shiran. Leeros el libro, que lo hay en libros sueltos, creo que son 6 o 5, no me acuerdo, o todo junto. Buscar. No he encontrado a nadie que lo explique tan bien como ese autor, que por dentro se esconde.
Cuando el principio de polaridad, igual hace bien escondiéndose, cuando el principio de polaridad se enuncia de forma simple, todo tiene dos polos. Suele provocar una reacción inmediata. La mente lo traduce en bandos, bueno y malo, luz y sombra, correcto e incorrecto, y sin darse cuenta convierte un principio de comprensión en un campo de batalla moral. Pero la polaridad no habla de guerra, habla de continuidad, no describe enemigos, describe escalas, y este matiz cambia por completo la forma de entender tus conflictos internos y externos. La afirmación central es esta: los opuestos no son entidades separadas, sino grados distintos de una misma calidad. Perdón, de una misma cualidad. Como los patos. Cualidad. Calor y frío no son cosas diferentes, son intensidades distintas de temperatura. Día y noche no son mundos enfrentados, son fases de un mismo ciclo. Amor y miedo no son sustancias incompatibles, son expresiones extremas de la misma energía relacional. Cuando esto se ve con claridad, cae una ilusión muy arraigada, la idea de que para vivir bien hay que eliminar uno de los polos. Esto es como lo que contaba: todo el mundo quiere la abundancia, trabajos de abundancia, 40 años de abundancia, el imperio de la abundancia, los 7 misterios herméticos, millonario, pero no entendéis que el concepto de millonario se iría a la mierda en un minuto, en un segundo, si todos los que pedimos ser millonarios, fuéramos millonarios. Que el concepto de millonario es exactamente la carencia. Alguien lo tiene que tener, o tiene que tener mucho menos para que tú seas millonario. Igual que el milmillonario. Por eso se llama milmillonario, porque hay muy pocos. Para que seas milmillonario tiene que haber, la escala tiene que bajar a millonarios, medios y pelados. Si no, no tiene sentido. Ninguno. Se cae, se rompe. La idea de que para vivir bien hay que eliminar uno de los polos se cae. La vida no funciona así. Intentar suprimir un polo es como intentar borrar una parte del espectro. No solo es imposible, empobrece la experiencia. Porque cada polo existe en relación con su opuesto. Por eso la no dualidad es tan fascinante. La calma tiene sentido porque existe la agitación. Es que si no, no existiría la calma. La seguridad se reconoce porque existe la incertidumbre. El silencio destaca porque hay sonido. No hay trascendencia del polo negativo sin una comprensión profunda de su función. Y esa función casi siempre es informativa. Aquí el principio se vuelve íntimo. Observa cómo funcionan tus emociones. Cuando aparece el miedo, tu primera reacción suele ser combatirlo, etiquetarlo como fallo, reprimirlo o trascenderlo con frases aprendidas. ¿Qué ocurre entonces? El miedo no desaparece, se desplaza, se esconde, se intensifica por debajo. La polaridad no atendida se vuelve sombra activa. En cambio, cuando comprendes que el miedo es un extremo de la misma energía que te permite amar, cuidar, vincularte, proteger, algo se reordena. El miedo deja de ser enemigo y se convierte en señal. Esto no es complacencia, es inteligencia. Porque integrar un polo no significa justificar cualquier conducta, ni quedarse atrapado en ella. Significa reconocer la energía que contiene y permitir que se mueva hacia un punto más amplio del espectro. La rabia integrada puede convertirse en límite claro. La tristeza integrada puede volverse profundidad. La inseguridad integrada puede transformarse en atención. La polaridad no se resuelve eliminando un extremo, es imposible, sino desplazando la consciencia a lo largo del continuo. Y aquí aparece una idea clave para este audio. Lo que más rechazas de ti suele ser lo que más poder tiene sobre nosotros. Lo que más rechazamos es lo que más poder tiene sobre nosotros. No porque sea malo, sino porque ha sido expulsado de la consciencia. El rechazo crea rigidez y la rigidez fija la vibración. Cuando un polo es negado, se manifiesta de forma distorsionada. Cuando es reconocido,
pierde su carácter compulsivo. Esto explica por qué tantas personas espirituales, entre comillas, oides, añado, viven en conflicto, intentan evitar solo un extremo del espectro humano y el otro se cobra su precio en forma de tensión, culpa o hipocresía. La polaridad también aclara algo esencial sobre las relaciones. Muchas dinámicas de pareja, de trabajo o de familia se sostienen por polarizaciones no conscientes. Uno encarna el control, el otro la pasividad, uno la razón, el otro la emoción, uno la fuerza, el otro la fragilidad. Mientras esa polaridad no se ve, se dramatiza. Cuando se ve, se vuelve flexible. Porque entonces cada parte puede recuperar grados del espectro que había delegado en el otro. Integrar polaridad, recuperar partes de ti que habías externalizado. Este principio también desmonta una trampa frecuente: creer que el crecimiento consiste en pasar al polo positivo. No es así. El crecimiento consiste en aumentar rango, ampliar la capacidad de estar presente tanto en la expansión como en la contracción, sin perder el centro. El centro no es un punto neutro muerto, es un equilibrio vivo, capaz de moverse sin romperse. Cuanto más amplio es tu rango de polaridad consciente, menos te esclaviza cualquier estado extremo. Integrar polaridad no te vuelve tibio ni indiferente, te vuelve menos reactivo. Sigues sintiendo, pero no te pierdes en el extremo. Sigues actuando, pero no desde la compulsión. Sigues teniendo preferencias, pero no dependes de ellas para estar en paz. La polaridad consciente genera madurez, la polaridad inconsciente genera drama. El ejemplo cotidiano es éxito y fracaso. Mientras lo veas como opuestos absolutos, tu vida oscilará violentamente entre euforia y derrumbe. En cambio, cuando comprendes que ambos son momentos del mismo proceso de aprendizaje y exposición, la oscilación se suaviza. No porque dejes de importar, sino porque dejas de identificar tu valor con un punto del espectro. Eso es integración real. No sufres por sentir un polo, sufres por creer que ese polo es lo que eres. Cuando esto se entiende, aparece una libertad muy concreta. Puedes atravesar estados intensos sin convertirlos en identidad. Puedes sentir miedo sin ser una persona miedosa. Puedes sentir rabia sin ser alguien agresivo. Puedes sentir tristeza sin ser depresivo. La polaridad se mueve, tú observas. Y esa observación crea espacio. Espacio para elegir, espacio para responder, espacio para no repetir. Este principio nos conduce directamente al siguiente, que es el del ritmo. Porque si la realidad se mueve entre polos, ese movimiento no es aleatorio, tiene oscilaciones, es decir, tiene mareas, tiene ciclos de subida y bajada. Y cuando no se comprenden esos ciclos, la persona se pelea con la vida. Ahí entramos en el principio del ritmo. De nuevo, el I Ching. ¡Pam! Fantástico. Leerlo. No solo jugar, leerlo. Donde veremos por qué resistirse a las fases descendentes genera sufrimiento innecesario. Y cómo el verdadero equilibrio no consiste en evitar la caída, sino en no perderte dentro de ella. Así avanzamos. Principio quinto, el ritmo. La vida no avanza en línea recta. Oscila, respira, vuelve, le encanta jugar. La pregunta es, ¿y qué nos hacemos? ¿Por qué después de un periodo de claridad, energía o expansión, llega otro de cansancio, duda o repliegue? Y ahí, como no, aparece la interpretación peligrosa. He retrocedido. Me he relajado. Algo estoy haciendo mal. Me he perdido lo que había logrado. El principio de ritmo viene precisamente a desmontar esta lectura. No para consolar, sino para ordenar la percepción. Porque la vida no funciona como una escalera que solo sube. Funciona como una marea. Y la marea no falla, obedece.
a un ritmo. El ritmo es la expresión temporal de la vibración y de la polaridad. Repito, el ritmo es la expresión temporal de la vibración y de la polaridad, los polos. Todo tiene que ver con el fluir. Por cierto, si todo se mueve, si ese movimiento se desplaza entre polos, entonces ese desplazamiento ocurre en ciclos. Expansión, contracción. Avance, repliegue. Inspiración y expiración. Día y noche. Activación y reposo. Mirar una ola. ¿Qué es una ola? Una ola de estas de surf, una ola de Hawái. Arranca. Muere. El problema humano no es que existan estas fases. El problema es que solo aceptamos una de ellas. Queremos crecer sin cansarnos, comprender sin confundirnos, amar sin miedo, crear sin vacío. Y esa expectativa irreal es la fuente de una enorme cantidad de sufrimiento innecesario. El principio de ritmo no promete estabilidad emocional permanente, promete algo más honesto, inteligencia, para atravesar los ciclos sin perder el centro. Porque perder el centro no significa sentirte mal, significa identificarte por completo con la fase en la que estás. Cuando estás arriba crees que ya está, cuando estás abajo crees que todo se haya ido a la mierda. Literalmente, todo lo que he invertido en mi vida. ¡Qué desastre! Vaya familia que tengo. Ambas conclusiones son falsas. Exactamente, eso. Ambas nacen de no entender el ritmo. Vamos a observar un proceso vivo. El cuerpo, el aprendizaje, la creatividad, incluso la atención. No hay crecimiento continuo sin pausas. No hay claridad sostenida sin momentos de confusión. No hay integración profunda sin fases de repliegue. El error moderno ha sido interpretar la bajada como fracaso y desde ahí luchar contra ella. Pero luchar contra una fase natural no la elimina, la alarga. La resistencia introduce fricción y la fricción intensifica el desgaste. Aquí el principio se vuelve muy práctico. Cuando llega una fase descendente, menos energía, más silencio, menos ganas, tienes dos opciones: vivirla como enemiga o leerla como información. Si la vives como enemiga, te tensas, te comparas con tu yo anterior, te fuerzas, te juzgas. Si la lees como información, a veces entramos en fases de no leer un carajo y no querer ver. Esas son larguísimas, por cierto. Si la lees como información, preguntas algo distinto. ¿Qué se está reordenando? ¿Qué necesita asentarse? ¿Qué exceso se está compensando? Esa sola pregunta cambia la experiencia. No evita la bajada, pero la vuelve habitable. Es importante decir esto con claridad. El principio de ritmo no invita a la pasividad. No es resignación. Es sincronización. Hay momentos para empujar y momentos para sostener, momentos para exponer y momentos para integrar, momentos para hablar y momentos para callar. La sabiduría no está en empujar siempre, sino en no empujar cuando el movimiento pide otra cosa. El ritmo se vuelve enemigo solo cuando se le ignora. Este principio también explica por qué tantas personas viven agotadas incluso cuando todo va bien. Porque no respetan los microrritmos. Quieren estar siempre disponibles, siempre productivas, siempre claras. No permiten la contracción. No permiten el vacío. Bueno, su silencio. No permiten el no saber. Y entonces el cuerpo, que sí conoce el ritmo, lo impone. Cansancio, apatía, saturación emocional. No como castigo, sino como corrección. Y aquí hay una distinción crucial que conviene dejar muy clara. Descender no es caer. Caer es perder el centro. Descender es volver a la base para integrar lo aprendido. En la bajada se asienta lo que en la subida se descubrió, la apreciación, por cierto, de lo que de verdad vale y lo que no vale. Vamos, la boludez.
Sin bajada, la expansión se vuelve inflada. Sin integración, la claridad se vuelve frágil. El ritmo protege la profundidad y quien no lo respeta se queda en la superficie. Este principio también alivia algo muy humano: la culpa por no estar siempre bien. Cuando entiendes el ritmo, deja de tener sentido. Deja de tener sentido ¿el qué? El reprocharte por sentir menos, por necesitar más silencio, por no estar en tu mejor versión. Empiezas a ver, repito, cuando entiendes el ritmo, empiezas a ver que la vida no te pide perfección, sino presencia en cada fase. Yo esto me lo aplico, me lo tengo que aplicar urgentemente. Esta parte, por necesitar más silencio, lo contamos muchas veces, pero se ve que no lo aprendo. Cuando entiendes el ritmo, deja de tener sentido reprocharte por sentir menos, por necesitar más silencio, por no estar en tu mejor versión, por necesitar más silencio. Empiezas a ver la vida que no te pide perfección, sino presencia en cada fase. Buah, 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 buah. Aprender, ¿entiendes? Ejercicios cotidianos. Empiezas a ver que la vida no te pide perfección, sino presencia en cada fase. Lo repito. Presencia cuando hay energía, presencia cuando no la hay, presencia cuando hay entusiasmo, presencia cuando hay duda, presencia es lo único que no oscila, todo lo demás sí. El sufrimiento más profundo no suele aparecer en la fase baja, sino en la comparación entre fases. El recuerdo de cómo estaba antes se convierte en látigo. El futuro idealizado se convierte en amenaza. Y el presente se vive como error. El principio de ritmo corta esa comparación de raíz, no porque te digan no te compares o no compares, sino porque te muestra que comparar fases distintas es no entender el proceso. El sabio no intenta escapar del ritmo, aprende a situarse en el punto medio. No es un punto neutral muerto, sino en una posición interior que observa la oscilación sin ser arrastrada por ella. Este punto medio no elimina la subida ni la bajada, elimina la identificación ciega, y cuando la identificación cae, la oscilación pierde dramatismo, sigue habiendo movimiento, pero hay menos sufrimiento añadido. Esto enlaza directamente con algo que juntos hemos trabajado antes. De nuevo, la atención como ancla. Es vital. La atención presente no fija el estado, fija la relación con el estado. Cuando la atención está aquí, la fase se vive tal como es, no como debería ser o te gustaría que fuera. Y eso, paradójicamente, permite que el ritmo siga su curso sin bloqueo. La bajada se completa. Ha de completarse, tronco. Sí, tronco, ha de completarse. La subida vuelve cuando toca, sin forzar y sin retrasar. Podemos condensar el núcleo de este principio en una frase sobria, sin misticismo ni mamarrachadas o ideas. La vida no te pide que estés siempre arriba, te pide que no te pierdas cuando estás abajo. Cuando este principio se integra, se relaja profundamente. Ya no necesitas vigilar tu estado constantemente. Ya no interpretas cada bajada como señal de fracaso. Ya no te aferras a la subida como un miedo a perderla. Empiezas a vivir en cooperación con el movimiento, no en oposición. Y esa cooperación genera una estabilidad muy distinta. No la estabilidad de lo fijo, sino la estabilidad de lo que sabe moverse sin romperse. El siguiente principio, que es el 6, causa y efecto, nos lleva aún más lejos de esta comprensión. Porque si hay ritmo, si hay ciclos, si hay oscilaciones, entonces surge una pregunta inevitable. ¿Todo esto ocurre al azar o existe una cadena de consecuencias? Y ahí entramos en el principio de causa y efecto, donde veremos por qué nada ocurre porque sí, y cómo salir del papel de efecto reactivo para recuperar
una mínima pero decisiva libertad interior, se ejecuta. Causa y efecto. Nada ocurre porque sí. Cómo dejar de vivir solo como consecuencia. Principio sexto, causa y efecto. Cuando se habla de causa y efecto, la mente suele irse a una idea rígida, casi mecánica. Hago esto, pasa aquello. Bueno, eso en principio, porque muchas veces hacemos sin conciencia, pensando que tenemos conciencia o enfocados en una vibración, y pasa lo que tiene que pasar. Y muchas veces en un autoengaño total. Y aunque esa lectura de hago esto y paso a aquello no es falsa, es insuficiente. El principio de causa y efecto no describe una moral del castigo ni una ley punitiva del universo. Describe algo más sobrio y a la vez más inquietante. Todo lo que ocurre emerge de condiciones previas, visibles o invisibles, conscientes o inconscientes, y mientras no se vean esas condiciones, la vida se vive como una sucesión de impactos inexplicables. Muchas de las cosas que cuenta Joe Dispenza, que son fantásticas, a mí me encantan, la gente las interpreta de la siguiente manera. Voy a aprenderme todo lo que dice, si puedo voy a sus cursos. Pongo un ejemplo que a mí me resulta fascinante. Me gusta muchísimo el autor. Y entonces, como ya puedo co-crear mi campo cuántico, mi mente cuántica, lo que hago es, lo voy a diseñar todo, como yo quiero, voy a poner mi mente ahí para que nunca haya dolor, que nunca pase nada, que nunca se muera nadie, una fábula. Y esa es la trampa. Porque como venimos contando, en los principios herméticos, en cuanto al ritmo, los péndulos, para subir hay que bajar, hay ciclos. Esa propuesta de me la aprendo ya todo esto y ya me lo diseño todo como pitipoti es literalmente de Jaimito. ¿Tú te puedes curar una enfermedad? Por supuesto. Pero también te puedes morir y no pasa nada. Esto es como Jesucristo, lo siento, pero es como lo he contado una vez. Jesucristo resucitó a Lázaro. ¡Wow! Pero una pregunta. ¿Lázaro murió después, sí o no? ¿Cuándo murió Lázaro? ¿Qué pasó cuando tuvo que morir Lázaro? Esta pregunta explota la cabeza. Porque dices, hostias, claro, Lázaro tiene que morir, como Jesucristo murió, como yo moriré, como muchos moriremos, antes o después, y puede ser que algunos productos de la ciencia no mueran, pero ya no sean humanos, sino que sean otra cosa. Resucitó a Lázaro. Vale, ¿pero Lázaro murió después? Sí. ¿Qué pasó? ¿Ese día no estaba Jesucristo? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la idea? Y esto es lo que hacemos constantemente. Negarnos. Puedes hacer lo que quieras con tu vida. Claro que puedes hacer lo que quieras. La puedes liar para, la puedes tener una emoción, puedes magnificar el sentimiento, puedes hacer lo que tú quieras. Si de hecho lo hacemos, si hacemos lo que nos da la gana. Por eso, tantas veces repito que el gran secreto es entender la muerte, que no nos la explica nadie. Poquísima gente la explica. Quizá Goswami. Porque es el cagazo total. Pero la muerte llega. Cuando sea. Pero nosotros hacemos los cursitos y nos creemos que podemos cambiar todo. Básicamente cambiar todo significa tener dinero, tener casita, los hijos bien, el marido bien, la mujer bien, todo bien, consigo éxitos.
sigo, no enfermo. De la muerte ni hablamos, pero la muerte está ahí. La muerte puede ocurrir en cualquier momento. Eso es lo que hacemos. Decimos azar cuando no vemos la cadena. Decimos destino cuando no reconocemos el patrón. Decimos me pasó cuando no sabemos desde dónde estaba ocurriendo. El hermetismo no niega la complejidad del mundo, niega la idea de que los acontecimientos estén desconectados. No porque todo esté bajo control. Y es un ejercicio, quizás sea eterno, no lo sé. Vendrá uno, vendrá otro, vendrá otro. Esto es lo que tenemos que entender y eso se consigue en el ahora. No porque todo esté bajo control, sino porque todo está en relación. Y esa relación no siempre es inmediata ni lineal. Muchas causas no producen efectos visibles al instante, se acumulan, se encadenan, se expresan más tarde, en otro contexto, con otro rostro. Por eso, este principio exige madurez. No se puede entender desde la prisa. Aquí conviene hacer una distinción clave. No todo lo que te ocurre es culpa tuya. Es que no existe la culpa. Pero todo lo que vives ocurre dentro de una red de causas en las que tú, yo, participamos. Esa participación no siempre es voluntaria. Muchas veces es heredada. Y los demás también heredaron, o sea, no estamos culpabilizando a nadie. Es aprendida, es inconsciente y es del entorno, el medio. Pero sigue siendo participación. Y reconocerla no es una condena, es una puerta. Porque mientras te percibas solo como efecto, no hay margen de acción real. Cuando empiezas a ver causas, aparece una mínima libertad. Este principio se vuelve muy claro cuando observas tu reactividad. Una persona te habla de cierto modo y tú reaccionas con intensidad. Dices, me provocó. Pero si miras con honestidad, perdón, la causa inmediata no fue la frase, sino la estructura interna que esa frase activó. Una herida previa, una creencia no cuestionada, un miedo antiguo. La frase fue el disparador, no el origen. Y mientras confundas disparadores con causas, seguirás viviendo a merced de los estímulos. Aquí aparece una de las ideas más transformadoras de este principio. La mayoría de los seres humanos viven en el extremo del efecto. Reaccionamos, nos defendemos, nos justificamos, nos adaptamos, nos quejamos, pero no vemos desde dónde estamos respondiendo. No vemos el lugar interno desde el cual todo se desencadena. Y ese lugar interno, no observado, gobierna la experiencia, no como tirano consciente, sino como programa silencioso. Cuando el principio de causa y efecto se comprende de verdad, deja de tener sentido preguntarse solo qué pasó. Y empieza a cobrar importancia otra pregunta. ¿Qué estaba operando en mí para que esto ocurriera así? No en tono acusatorio, solo investigativo. Porque la investigación introduce luz y la luz interrumpe la cadena automática. Este principio también desmonta una ilusión muy común. Creer que basta con cambiar el comportamiento externo para cambiar los resultados. A veces funciona a corto plazo. Pero si la causa interna sigue intacta, el patrón reaparece. Con otra persona, en otro contexto, con otro nombre. Por eso hay personas que siempre acaban en la misma situación. Aunque cambien de ciudad, de pareja o de trabajo, no es mala suerte, es una causa no vista buscando expresión. Aquí se ve con claridad algo que conecta con todo lo anterior. La causa más poderosa no es el pensamiento aislado, sino el estado sostenido, el estado emocional, atencional y corporal desde el que vives. Ese estado condiciona tus decisiones, tu tono, tu presencia, tus límites, tus silencios. Y esos elementos generan efectos. No porque el universo te juzgue, sino porque la vida responde a cómo estás en ella. Ver la causa no significa poder controlarla inmediatamente. A veces verla ya es el cambio. Yo esto lo he llamado salto cuántico.
Porque la consciencia modifica el funcionamiento del sistema. Una causa inconsciente es rígida. Una causa vista empieza a perder inercia, no desaparece de golpe, pero ya no opera con la misma fuerza. Por eso el hermetismo insiste tanto en la comprensión y tampoco en la voluntad forzada. Este principio también redefine la idea de responsabilidad, no como carga, sino como capacidad de responder. Mientras no ves la causa, solo reaccionas. Cuando empiezas a verla, puedes responder de otra manera. Tal vez no siempre, tal vez no perfectamente, pero ya no estás completamente atrapado en la cadena. Has introducido una grieta en el automatismo, y esa grieta es oro. El único punto donde realmente puedes intervenir en la cadena, causa-efecto, es en el presente. No en el pasado, que ya desplegó sus defectos, o sus efectos, no en el futuro de ya lo haré. En el instante donde una reacción está a punto de activarse. Ahí, si hay atención, la cadena puede desviarse. No siempre detenerse, pero sí modularse. Y esa modulación repetida cambia la trayectoria de una vida. Este principio también libera de una fantasía peligrosa, la de ser completamente libre sin condicionamientos. El hermetismo no promete eso, promete algo más realista, pasar de ser efecto inconsciente a causa parcialmente consciente. No todo el tiempo, no en todo, pero lo suficiente como para que la vida deje de sentirse como una sucesión de golpes. Lo suficiente como para que la repetición empiece a aflojar. Podemos resumir el núcleo de este principio en una frase directa, sin adornos. Mientras no veas las causas, vivirás como efecto. Cuando empiezas a verlas, aparece una libertad discreta pero real. Ver causas no es analizarte sin fin. No es rumiar el pasado. No es convertirte en juez de ti mismo. Es observar patrones vivos aquí y ahora, en acción. El hermetismo es práctico cuando se vive en el presente, no cuando se convierte en archivo mental. El siguiente y último principio completa el mapa. El principio de generación. Para mí es el más complejo de entender. Vamos a ver si hoy conseguimos rematarlo. Porque si hay causa y efecto, si hay movimiento, polaridad y ritmo, entonces hay algo que permite que todo eso se genere, se fecunde y tome fuerza y forma. Ahí entramos en el principio de generación, donde veremos que toda creación, una idea, una relación, una decisión, una vida, necesita dos formas complementarias. ¿Y por qué desequilibrarlas genera esterilidad o caos? Principio de generación. Todo principio tiene masculino y femenino. El último principio no cierra el sistema por casualidad, lo hace porque revela cómo todo lo anterior se vuelve forma, después de entender que la realidad es experiencia, mentalismo, que existe coherencia entre niveles, correspondencia, que todo está en movimiento, vibración, y que ese movimiento se desplaza entre extremos, polaridad, que lo hace en ciclos, ritmo, y que nada ocurre sin condiciones previas, causa y efecto. Queda una pregunta inevitable. ¿Cómo se genera algo nuevo? ¿Cómo aparece una decisión, una idea, un cambio real, una transformación auténtica? Y lo primero que hay que hacer es limpiar el terreno. Porque este principio ha sido uno de los más malinterpretados de todos. No habla de sexo. No habla de roles sociales, más allá de que la vida se genera en los humanos de un óvulo y de un espermatozoide, sí o sí. Los combos eso ya es otra historia, o los combos, mejor dicho, pero es así. No se puede óvulo, espermatozoide, espermatozoide. No habla de hombres y mujeres en sentido biológico. Utiliza los términos masculino y femenino para señalar dos funciones universales presentes en todo proceso creativo, tanto en la materia como en la mente y en la experiencia. Masculino y femenino, en estos 7 principios herméticos,
no son identidades, son dinámicas. El principio masculino representa la dirección, el impulso, la intención, la emisión. El principio femenino representa la recepción, el espacio, la gestación, la integración. Nada se genera sin ambos. Absolutamente nada. Una idea no nace solo porque haya intención. Necesita un espacio donde madurar. Una acción no se concreta solo por deseo, necesita condiciones que la reciban. Un cambio interior no ocurre solo por comprender algo, necesita silencio, tiempo y un cuerpo para asentarse. Cuando uno de los dos principios domina en exceso, la creación se desequilibra. Y aquí viene algo incómodamente práctico. Vivimos actualmente en una cultura que hipertrofia el principio masculino de empujar, de decidir, de producir, de avanzar, de controlar y de definir. Y al mismo tiempo desprecia el principio femenino de esperar, sentir, sostener, no saber, dejar que algo madure. El resultado no son sexos, acordaros, no son sexos. El resultado es una enorme cantidad de acciones sin raíz, de decisiones sin integración, estamos en la inmediatez, de cambios que no se sostienen. Yo digo que estamos en la testosterona pura y además de verdad, pinchadita. Mucho impulso, poca gestación, mucha dirección, poco espacio, pero también ocurre lo contrario. Hay personas que se refugian en el polo receptivo sin nunca emitir. Sienten, comprenden, perciben, pero no encarnan, no materializan. Esperan sin decidir, observan sin actuar. Y eso tampoco genera. La generación requiere encuentro, no refugio en un solo polo. Esto lo explica Krishnamurti cuando habla de los monjes. Sí. Yes. Los que se autocastran sexualmente, no digo que con las tijeritas ni operativamente, deciden que no, porque el sexo no. O los que segregan, ¿sí? Chicas aquí, chicos allá, bueno, y ahora lo que sea. La generación requiere encuentro, no refugio en un solo polo. Este principio explica por qué tantos procesos personales se bloquean. Porque la persona intenta hacer cuando lo que falta es espacio. O intenta sentir cuando lo que falta es dirección. El hermetismo no te pide que elijas un polo, sino que restaures la cooperación entre ambos. Veámoslos en la experiencia interior, que es donde este principio se vuelve más claro. El principio masculino interior es la capacidad de decir sí o no, de orientar la atención, de asumir una dirección consciente. El principio femenino interior es la capacidad de escuchar lo que ocurre, de alojar una emoción, de permitir que una comprensión se asiente sin forzarla. Cuando decides algo sin escucharte, la decisión es hueca. Cuando escuchas infinitamente sin decidir, te estancas. La generación ocurre cuando la decisión nace de la escucha y la escucha encuentra una forma de expresarse. Por eso este principio es el corazón de toda creación real, incluyendo la vida, compis, aunque no vaya de sexo. Una vida, una relación, un proyecto, una transformación interior. No se trata de empujar la realidad ni de abandonarte a ella, sino de entrar en diálogo con el proceso. La intención sin receptividad se vuelve violenta. Repito, la intención sin receptividad se vuelve violenta. La sociedad es violenta, muy violenta actualmente, pero más de lo que pensamos, muchísimo más. En nuestro día a día hay violencia. Sí, todo el tiempo, por cierto. Fomentada, por cierto. Por el exterior, por cierto. Por las redes sociales, por cierto. Por la comunicación, por cierto.
por los periódicos, por cierto, por la tele, por cierto. La intención sin receptividad se vuelve violenta. La receptividad sin intención se vuelve inercia. Y aquí aparece un punto clave. El silencio es una función femenina esencial, no como pasividad, sino como espacio generativo. El silencio es el útero donde la claridad se forma. Sin silencio la intención se vuelve ruido. Sin pausa la acción se vuelve repetición. Por eso en tu trabajo, en nuestro trabajo, el silencio no es un añadido espiritual, sino una condición estructural de generación consciente. El otro día, hoy en realidad hablando con una amiga muy querida, muchísimo, hablábamos de esto, del ruido, ¿no? De los ejercicios. Bueno, empezamos por una semana. Vamos a ver qué hemos hecho una semana en la mente. Bueno, no, imposible. 3 días, bueno, no, imposible. Bueno, un día, bueno, no, imposible. 6 horas, no. Y me dice mi amiga, no, Vicente, 10 minutos. 10 minutos. No hace falta más. 10 minutos. Ruido, ruido, ruido. 10 minutos. Este principio también explica por qué los cambios forzados suelen fracasar, porque se intenta imponer forma sin respetar el tiempo de gestación. El hermetismo no es impaciente. Entiende que toda creación necesita madurar. No todo lo que se concibe está listo para nacer, y forzar el nacimiento produce formas frágiles. Esto vale para ideas, para relaciones y para decisiones vitales. Cuando este principio se comprende, cambia radicalmente la relación con la acción. Ya no actúas para tapar un vacío, sino para dar forma a algo que ya ha sido reconocido internamente. La acción deja de ser compulsiva, se vuelve precisa, y esa precisión no nace de pensar más, sino de haber permitido que el proceso interno se complete. Podemos condensar el núcleo del principio de generación en una frase muy clara. Nada nuevo nace solo del impulso, ni solo de la espera, todo nace del encuentro entre dirección y espacio. Cuando este principio se integra, la vida se vuelve menos forzada, no más lenta, sino más coherente. Empiezas a saber cuándo empujar y cuándo sostener, cuándo hablar y cuándo callar, cuándo decidir y cuándo dejar que algo decante. Y esa sensibilidad no es mística, es inteligencia aplicada al proceso. Con este principio, el mapa queda completo. El mapa cuyo título de hoy es Las 7 leyes universales, el manual prohibido para entender la realidad, el Kybalión real. Nunca antes lo había contado así. Es importante, por cerrar este audio de hoy, entender. Los principios no son reglas, son mapas para dejar de luchar. Después de recorrer los 7 principios, conviene decir algo con absoluta claridad. Estos principios no son normas morales. No te dicen cómo deberías ser, no te exigen perfección, no te prometen salvación, no están diseñados para convertirte en alguien mejor, campeón, millonario, ni mierdas de ese tipo. Así de claro, perdón, había que meter algo. Son mapas de funcionamiento, describen cómo opera la experiencia cuando es observada con suficiente honestidad. No sirven para controlar la realidad, porque la realidad no necesita ser controlada, sirven para dejar de luchar contra ella. Y esa diferencia lo cambia todo. Cuando no entiendes estos principios, la vida se vive con fricción constante. Luchas contra tus estados internos, luchas contra los ciclos, luchas contra lo que no puedes cambiar, luchas incluso contra ti mismo. Cuando empiezas a entenderlos, no desaparecen los desafíos, pero desaparece la guerra innecesaria. Empiezas a cooperar con el proceso en lugar de resistirte a él. Y aquí conviene desmontar la última ilusión. Comprender estos principios no te vuelve poderoso, como contaba Patanjali.
en sus Yoga Sutras. No te coloca por encima de nadie, no eres especial, no tienes alta vibra, no tienes nada de eso, olvídate de esas jaimitadas. No te da dominio sobre la existencia. Te vuelve lúcido. Lúcido para ver cuando tu mente está fabricando sufrimiento. Lúcido para reconocer patrones antes de quedar atrapado en ellos. Lúcido para no confundir estados con identidad. Lúcido para acompañar los ciclos sin dramatizarlos. Lúcido para actuar cuando toca y callar cuando es necesario. Y esa lucidez, aunque no brille, cambia todo, porque una persona lúcida ya no vive reaccionando a ciegas, vive presente, y desde la presencia incluso lo difícil se atraviesa con otra claridad. No evita lo difícil porque he creado el magma de lo cuántico, el campo cuántico. No. Se jodió el invento, por cierto, amigos, ¿eh? No con heroísmo, sino con comprensión, no con control, sino con coherencia. Si este audio ha cumplido su función, y aquí cierro ya, no te habrá dado respuestas cerradas. Lo que habrá podido hacer es afinar nuestra mirada. Nos habrá devuelto una pregunta más viva. ¿Cómo estoy participando ahora mismo en lo que vivo? Y esa pregunta, sostenida sin prisa, es más transformadora que cualquier técnica. Queridos amigos, aquí termina el recorrido por los 7 principios, no como dogma, no como sistema, sino como invitación a vivir con menos fricción y más claridad. Cuando la comprensión aparece, no se hace ruido, pero reorganiza toda la experiencia desde dentro. Y eso basta. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Hasta mañana. Chao.